Buenos días a todos, es un placer para mí el poder estar aquí con ustedes y estar junto a Jennifer Jacob. Ella inició su carrera en Guatemala en una clínica privada diseñando terapias para pacientes ortopédicos y neurológicos. En 2013 fue cofundadora del primer departamento de fisioterapia oncológica del INCAN, donde luego fungió como jefa de fisioterapia oncológica y también impartió el curso en la Universidad Rafael Landívar. En 2016 se mudó a Israel y desde 2017 ha trabajado como fisioterapeuta y coordinadora del equipo médico de la asociación Cohab Hatzafon, introduciendo por primera vez en el país la metodología MOVE para adultos. Cuenta con certificación en natación para personas con discapacidad y una maestría en fisioterapia neurológica. En 2021 presentó su primer estudio en el Congreso Mundial de Fisioterapia y fue reconocida como Fisioterapeuta del Año en Guatemala. En 2023, una fotografía de su trabajo fue portada del informe anual de World Physiotherapy y ese mismo año asumió el cargo de coordinadora de fisioterapia del Distrito Norte en el Ministerio de Bienestar Social de Israel, además de trabajar en educación especial. Así que es un placer para mí darte la bienvenida, Jennifer, y estamos muy emocionadas de escucharte acerca de cuáles son los retos de ejercer tu profesión en el extranjero. Muchas gracias por acompañarme y por la invitación y muy contenta de que existan estos espacios para poder compartir experiencias y la verdad que estoy muy emocionada. Vamos a compartir ahorita. Me avisan nada más si ven la presentación. Sí la vemos. Si la ven... Oh, ok, ahí está. Si la ven ahorita y la ven correr. Ok, perfecto. Pues un poquito de mí, aunque ya mencionaron en la introducción. Tengo una licenciatura en fisioterapia en la Universidad Mariano Galvez y estuve a cargo del Departamento de Fisioterapia Oncológica en el INCAN. También fui catedrática en la Universidad Landívar. Trabajé como fisioterapeuta para GNC. Eh, Cuando me mudé a Israel, empecé a trabajar en la asociación Cojabat Zafón como fisioterapeuta y luego como coordinadora del Foro de Profesionales de la Salud. Y fui la primera guatemalteca en presentar un estudio en el Congreso Mundial de Fisioterapia. En el 2021, el Colegio de Médicos me condecoró con un galardón de fisioterapeuta del año. Tengo un máster en fisioterapia neurológica de la Internacional de Valencia y actualmente trabajo como fisioterapeuta del distrito para el Distrito Norte, para el Ministerio de Bienestar Social. En el 2016 nos mudamos a Israel. Esta es la fotografía del día que llegamos. Aquí aparece mi esposo, mi hija, que en ese entonces tenía año y medio. Y mis suegros, que también son guatemaltecos y se mudaron acá años antes. Llegamos con lo que traíamos en 5 maletas. Y así empezó nuestra historia acá. El proceso de adaptación, súper complicado. Y el idioma, este es el grupo con el que estudié hebreo. La cultura, que es una cultura totalmente diferente a la cultura latina. Y lidiar también con el duelo migratorio, con tener a la familia lejos, con estarse adaptando, con salir incluso al supermercado y no entender lo que están diciendo. Entonces sí, es un proceso complicado y lidiar también con la adaptación, ¿verdad? De todo y el título no es un proceso fácil. Jennifer, Eh, ¿Sí? te puedo interrumpir solo un momento.
La pantalla se está compartiendo. Tienes la primera slide y luego la que sigue. No sé si puedes Ah, volver a compartirla. ok, qué raro. Tienes dos pantallas. Sí, Ah, entonces, ahorita está bien. Sí, eso siempre ahorita pasa está cuando tienes bien. dos. Ajá, sí, 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 está bien. Ahora. Perfecto. Perfecto. Perdón, ahí por el inconveniente. Pues hablando un poquito sobre el idioma. Ay, ahora no veo correr la presentación. ¿Ustedes la ven? Nosotros la vemos. Pero a mí no me corre, no se corre, ¿verdad? No, no corre. Ahorita, si tú estás dándole clic, no corre. No, no, no. Permítanme. Vamos a ver qué pasó porque voy a, vamos a hacer, perdón. ¿Ahora sí la ven? Me desconecté Está de la pro- otra pantalla. ¿Se está proyectando? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón, me desconecté mejor de la otra pantalla porque no apachaba el botón y no continuaba. Gracias, Jennifer. Perdón por el inconveniente ahí. Hablando sobre el idioma, ¿verdad? El hebreo. Primero me encontré con el reto de que llegué a un curso en el que todos mis compañeros de clase que están en la fotografía eran rusos y mi maestra también. Y yo era la única persona que no hablaba ruso en el grupo. Entonces, era súper complicado. Ella daba una explicación así extensa de las cosas en ruso a mis compañeros y a mí me daba 5 o 10 palabritas en inglés. Y esa fue una de las primeras cosas más complicadas con las que me tocó lidiar. Eh, Aquí les puse un ejemplo nada más por el idioma, lo diferente que es. La frase en español, la frase en hebreo. Al principio, cuando a uno le empiezan a enseñar, tienen esos puntitos que ustedes ven abajo, que eso son las vocales. Entonces, así uno sabe si es I, E, O. Pero el idioma, digamos, en libros, en los letreros que uno mira en la calle, ya no tiene los puntitos de abajo. Entonces es bien complicado porque al principio, bueno, uno tiene que ir aprendiendo las palabras, pero uno no sabe si dice eh, I o A. Entonces sí es bien difícil. Yo estaba súper emocionada cuando empecé a leerlo, aparte que se hace de derecha a izquierda, ¿verdad? Y ya cuando empecé a entender y después me quitaron los puntitos y fue otra vez como retroceder. Aquí les pongo el ejemplo de un menú de un restaurante que yo llegaba y no entendía absolutamente nada de lo que había ahí. Entonces sí, complicado. Y el alfabeto, que también en caligrafía, digamos, en letra escrita a mano, son otras letras totalmente diferentes. Como pueden ver, aquí están las letras arriba en hebreo, digamos, normal, y abajo están las letras en escritas a mano, que también es otro alfabeto. Entonces, bastante difícil el idioma. El reto cultural, ¿verdad? Es otro país, una cultura totalmente diferente. La gente es un poco más seria, aunque son amables, pero recuerdo que me decían que yo era muy amable, que porque era tan amable. O llegaba a la parada de bus y yo saludaba, buenos días, buenos... Y la gente a veces me miraba así como, no todos saludan, no está mal visto, pero sí, el clima es diferente, el verano es súper caluroso, el invierno en comparación a Guatemala pues sí es un poco más frío, y la cultura, ¿verdad?
Hay aquí, esta foto me gusta mucho, es el equipo con el que trabajo ahorita. Pese a lo que se escucha a veces en las noticias y de todo, más, más del aproximadamente como el 30% de la población aquí en Israel es árabe. Entonces tenemos musulmanes, drusos, árabes católicos, y aquí en esta foto pueden ver la gama de, de culturas que hay en el trabajo. Primero, que la mayoría somos mujeres. Pero tenemos ahí a nuestros dos chicos estrellas, Walid y Ahmed, que soportan trabajar con tanta mujer. Pero sí, es un grupo donde hay de todo. Hay chicas, como pueden ver ahí en la fotografía, un poco más conservadoras, religiosas, judías, musulmanas. Cada cultura es diferente. Pues se visten también un poco más conservadores. No se permite el contacto de hombre a mujer, digamos que un hombre toque a una mujer, entonces en clínicas y cosas así siempre hay mujeres para atender a este tipo de mujeres religiosas, tanto musulmanas como judías, drusas también. Entonces sí, es una cultura con la que uno no, no está acostumbrada, pero me gusta cómo tengo la oportunidad también de mi trabajo de visitar tanto ciudades árabes como judías, como ciudades mixtas y ver cómo se mezclan todas esas culturas, la comida que es muy rica. Y creo que a todas nos ha pasado no sentirnos ni de un lado ni del otro. Ya después de unos años de estar aquí, al regresar a Guatemala, pues se siente uno un poco extranjero y estando aquí siempre me siento latina, guatemalteca. Entonces sí es un sentimiento raro con el que uno tiene que lidiar de no sentirse ni de aquí ni de allá. Y la homologación del título, que de verdad, como está en la fotografía, lo que uno piensa, así como voy a llegar, la papelería, esto, y como realmente es el proceso. Me tocó un proceso bastante complicado. Eh, Primero llegué a la sala a realizar mi primer examen, ya luego de que ingresé toda la papelería, traducciones y todo lo que implicaba. Llegó a hacer el examen y no entendía ciertas cosas, habían errores. El examen estaba hecho de verdad como lo hice en español y habían cosas que no entendía, que estaban malas en la traducción. Y cuando fui a buscar a alguien para preguntar, nadie hablaba inglés de las personas que estaban en la sala. Yo llevaba como un mes y medio viviendo aquí. Afortunadamente, afuera me encontré con un grupo de fisioterapistas que los escuché hablando en inglés y entonces me acerqué y escuché que todos estaban choqueados por el examen y que no habían entendido las preguntas y habían varias personas que habían hecho el examen ya varias veces. No me avergüenza decirlo, tuve que hacer el examen 3 veces. Eh, Hicimos con el grupo esta fotografía que ven aquí, la publicaron, estuvimos también en un programa de radio que alguien nos recomendó que fuéramos ahí a exponer nuestro caso. Y llegamos ahí, habían fisioterapia, éramos un grupo como de 40 personas de Estados Unidos, de Francia, de Brasil, personas que traían doctorados, maestrías y todos estaban en el mismo problema con el examen. Tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud y al final pues sí se lograron hacer un poquito de cambios. Lo que a mí me ayudó en el último examen, cuando ya lo pasé, porque las últimas 2 veces también lo perdí, me faltaron 5 puntos para ganar, entonces todavía era más doloroso, que era así como, ay, tan poquito y me faltó. Se podía apelar, pero se tenía que hacer una apelación en hebreo. Entonces, a raíz de la entrevista esta en la radio, pues colocaron personas que hablaban en inglés dentro de la sala, trataron de arreglar un poco la traducción, permitían a las personas que apelaban, como me tocó a mí, hacer una apelación en inglés y también daban la oportunidad de tener el examen en hebreo. Entonces me ayudó bastante
porque ya podía entender un poquito más y entonces lo comparaba cuando habían errores con el de español, porque a veces la traducción, digamos, eran respuestas de opción múltiple y dos respuestas tenían la misma palabra y en el examen en hebreo sí estaban diferentes. Y finalmente, pues, obtuve la codiciada licencia y así comencé a trabajar. Y en el camino, pues, ¿dónde empecé? Eh, Tengo esta foto, es una foto de una bodega. Antes de obtener mi licencia, empecé a trabajar en esta asociación de Cojaba Zafón. Trabajaba 2 veces por semana como asistente de fisioterapia, pero yo necesitaba un trabajo de tiempo completo, entonces me dieron trabajo de multiusos, ordenaba las bodegas, ellos trabajan, son centros que tienen para personas con discapacidad. Entonces realizan, ahí tienen talleres de cerámica, de madera y tienen tiendas donde venden las cosas que los pacientes hacen. Ya más adelante les voy a enseñar un videíto. Y entonces me tocó ordenar la tienda, ordenar la bodega. Y ya después pues empecé a trabajar como fisioterapeuta en la misma asociación. Y con los años, pues ya me volví coordinadora del fórum de profesionales de salud y ya brindaba capacitaciones al personal, iba a visitar otros centros de la organización. Y finalmente ahora me tocó llegar a la misma asociación porque ahora con este puesto que tengo como encargada del distrito, llego a supervisar los centros como en el que trabajé. Y entonces es súper loco la primera vez que fui a visitar ahí como supervisora, recordar que empecé ordenando una bodega en el mismo lugar. Y de verdad que si no hubiera pasado todo el proceso, no sabría cuánto amo a mi profesión. Mucha gente en el camino me dijo así como, mira, y tal vez te dedicas a otra cosa, porque carreras que no son médicas, el proceso es un poco más sencillo. Después de que yo vine, mis hermanos se mudaron acá. Mi hermana es ingeniera, ella hizo las traducciones de sus títulos y fue cuestión de unos meses para que obtuviera su licencia, entonces todo depende de las carreras. Pero yo seguía necia y yo dije, bueno, aunque me toque hacer el examen 100 veces, lo voy a, lo voy a hacer hasta que pase, ¿verdad? Y no me voy a dar por vencida. ¿Y qué hice en el camino? Ahora les voy a demostrar un poquito de la asociación para que la conozcan. Este es un video que hicieron mis pacientes en el taller de informática, de cuando me fui del lugar. Me lo dieron como obsequio de despedida. Pues así ven un poquito de los centros y de mis pacientes. Y la canción que de fondo está en hebreo también. Este es un centro, trabajé en diferentes centros. Este es un centro donde los pacientes sí tienen un nivel de cognitivo un poco más alto. Entonces llegan ahí a trabajar y reciben también tratamientos. Y todos a partir de los 21 años, cuando terminan los colegios de educación especial, ingresan a este tipo de centros, centros de día, centros ocupacionales. Y estos son los talleres donde ellos trabajan.
Este es un taller de cerámica. Como pueden ver, gente de todas las edades, con diferentes capacidades. Ahí estaba en una de las fotografías mi hija, que cuando podía me acompañaba. Y otro reto con el que me encontré en el camino, que la gente no se abría a mis ideas. Empecé a trabajar en un centro para personas con discapacidad, tanto física como intelectual severa. Y la mayoría de sus tratamientos iban enfocados a cuidar el estado actual, tratamientos muy pasivos. Y yo empecé a buscar qué podía hacer con ellos para que avanzaran, pero me topé con que la gente, o sea, no se abrió tan fácilmente como yo pensé. Muchos me dijeron que era una pérdida de tiempo y que ya era gente que tenía un estado demasiado severo, que no iba yo a lograr ningún avance. En ese momento estaba viendo una serie, si no la conocen se las recomiendo, se llama Ted Lasso. Eh, y mi hermana me pintó mi rótulo de Believe y lo puse ahí en en mi clínica y se volvió así mi moto. Em, y empezar a pensar así fuera de la caja, ¿verdad? De que sí se podían hacer cosas diferentes. Y en mi búsqueda encontré en un libro y en lo que estaba buscando esta metodología que se llama MOVE, Mobility Opportunity via Education, y hablaba de que era una metodología que utilizaba principios de fisioterapia, de aprendizaje motor y cosas que yo conocía, pero que se podía utilizar en poblaciones con discapacidad grave y también en adultos. Se podía realizar cursos en Estados Unidos, en Inglaterra. En ese momento yo acababa de mudarme aquí, no tenía el presupuesto para ir a sacar un curso, pero pedí todo el material, libros y todo lo que ellos tenían en su página web. Me puse en contacto con ellos y para mi suerte estuve en contacto con la manager del programa que se portó súper linda durante toda esa época y contestaba mis preguntas y de todo. Y empecé a trabajar con mis pacientes eh, con la metodología y la que hoy en día es mi jefa. En aquel momento me llevó a supervisar como parte de su trabajo, ella supervisaba estos centros y pues yo le mostré lo que había empezado a hacer con mis pacientes y yo no sabía que estaba haciendo algo que fuera diferente, no sabía, o sea, yo empecé y empecé a avanzar con ellos y cuando ella llegó y lo vio, me dijo, mira, estás haciendo algo que no hacen aquí y me empezó a invitar a forums y cosas a que participara, que presentara de qué se trataba el programa, forums de fisioterapeutas. Al principio yo ni siquiera quería llegar porque tenía que hablar en hebreo. Preparaba mis tarjetitas escritas en fonética, así en español, de cómo se pronunciaban las palabras. Y repasaba las presentaciones para poder hablar porque le dije, no, mejor que lo haga alguien más, no, tú lo vas a hacer y tú vas a poder. Y ahí, con miedo, pero me animé a hacerlo. Y así fue como empezó y cómo cambió la vida de mis pacientes. Tengo aquí
los videos justo del proceso de una de ellas, que fue con la que comencé a trabajar, que se llama Shlomit. Em, Ella tiene 40 años, tenía 40 años en el momento que empezamos a trabajar con la metodología. Como pueden ver en la fotografía, y ahorita voy a colocar el video, ella tiene discapacidad grave, también tiene problemas, o sea, ceguera parcial, su tono muscular es alto, entonces ella se mantiene como hiperextendida, su rostro hacia atrás, es una persona bien social, le gustaba el contacto con la gente y de todo, pero la capacidad que tenía pues no le permitía eh, relacionarse con otras personas. Miren ahí su silla de ruedas, una silla grandísima y ella con problemas de visión, entonces no, no se podía y así la conocí yo. Algo también peculiar en Shlomit es que hasta los 40 años ella estuvo al cuidado de sus papás y nunca recibió tratamiento médico, físico, de fisioterapia, de terapia ocupacional. Y cuando sus papás murieron, ella pasó a estar a cargo de su hermana y su hermana la empezó a llevar a este centro. Y ahí fue justo en esa época donde yo empecé a trabajar y comencé a trabajar con ella. Y empezamos a trabajar así para que aprendiera a sentarse. Esta metodología enseña a personas con discapacidad habilidades motoras, sentarse, hacer traslados, caminar, dependiendo de su capacidad. Y entonces empezamos a trabajar con ella así. Como pueden ver, mi compañera de un lado, yo del otro, tiene una almohada que también la sostiene. Al colocar las piernas a 90 grados, automáticamente el tono muscular disminuye, entonces ya eso le permitía, por lo menos ven su cabeza ya se mantiene un poco más adelante. Y así empezamos a trabajar con ella. Y 2 meses después, la familia estaba súper emocionada y siempre me pedían videos y por eso tenemos así como el proceso completo de Shlomit. Pero a los 2 meses ya se lograba sentar sola. La persona que estaba ahí a la par nada más estaba supervisando. Ya sé. Y después de 4 meses ya se sentaba sola durante 5 minutos en la orilla de la cama. Sus manos estaban ya más libres. Ella solita controlaba su cuerpo. Entonces ya en este momento empecé a capacitar a la gente que trabajaba con ella, digamos, en los talleres durante el día para que la colocaran en una silla, en lugar de la silla de ruedas, en una silla convencional, obviamente con cinturones de seguridad y de todo, pero aquí ya empezó a también a movilizar más sus manos, entonces la terapista ocupacional entró también para hacer adaptaciones de juegos y cosas que podía hacer mientras estaba sentada. No solo ella, sino que las otras chicas que participaron ahí en el grupo con el que hice luego un estudio. Y después empezó a dar pasos a los 40 años por primera vez. Entonces, el tratamiento de ella, de estar postrada en una cama y el sentirse atada, digamos, a tener la sensación de libertad, de poder dar pasos, de estar de pie, de moverse de un lado al otro. De verdad que fue bien significativo. Y al final de cuentas, pues el cambio en su calidad de vida. Aquí hay una foto de cómo ella participaba, digamos, antes en actividades, siempre en su silla. Mucha gente no la podía ver, sus amigos del grupo pues no podían acercarse a ella. Y como después, estas son todas las chicas, parte de las chicas eran once pacientes los que participaron en el estudio, pero
todas sentadas en una silla convencional, cada una escogía qué actividad quería hacer, se miraban una a la otra, hacíamos actividades de gimnasia, ya sentados en una silla, y entonces ya lograban hacer movimientos, a veces hacíamos talleres de baile, y toda la dinámica de estos grupos donde todos los pacientes están en la silla y nada más los cambiaban, digamos, a la cama, a un verticalizador, se volvió algo más dinámico. Empezaron a entrar otro tipo de actividades y otro tipo de vida para ellos. ¿Y cómo cambió mi vida profesional con todo eso? Pues en el 2021 estaba yo estudiando mi maestría y tomé el caso para realizar mi tesis y enviamos el abstract al Congreso Mundial de Fisioterapia y para mi sorpresa, porque no lo esperaba, era un grupo bastante pequeño de personas eh, las que participaron, yo no pensé y lo presentamos en el 2021. Y aquí les muestro fotos, hicieron un artículo de mi historia en la revista 502 de Guatemala y el colegio de fisioterapeutas está súper encantado y regaron la bola, o sea, yo se lo conté a una amiga y mi amiga se lo contó a todo el mundo. La historia de mis pacientes aparece en la página también de Move International, donde las familiares, así como el Flumit que vieron, como de otra paciente, contaron la historia de cómo había sido la experiencia, el cambio de vida, también cómo ellas lo miraban en la casa, que participaban en otras actividades, que se sentaban con ellos en la sala a ver televisión. Em, y luego en el 2022 una fotografía de mi trabajo la seleccionaron para presentarla en el Congreso, en una galería donde tenían fotografías de fisioterapeutas de todo el mundo. Era otra de las pacientes que había participado en el estudio. Ahí está mi jefa que fue al Congreso y me mandó la fotografía. Y en el 2023 la misma fotografía fue seleccionada para hacer la portada del reporte mundial de la World Conference de Fisioterapia. Y yo nunca me imaginé, o sea, a dónde iba a llegar lo que empezó. Me dieron un reconocimiento en el Colegio de Médicos. Luego presenté otro estudio en el Congreso Nacional de Fisioterapia de aquí de Israel y también publicamos este estudio, realizamos un estudio de estadística y lo publicamos en el Journal de Fisioterapia de acá. Y de verdad, como les comenté hace unos minutos, todo comenzó con Shlomit. Yo quería que ellos tuvieran otro tipo de vida y no me imaginé que a mí también la vida me iba a cambiar. Y pues a raíz de eso he tenido la oportunidad de que mi trabajo tenga más impacto. Actualmente esta es una de las fotografías, es en Guatemala, donde cuando tengo la oportunidad realizo talleres o conferencias para fisioterapeutas. Y la otra fotografía es del congreso que tuvimos hace un par de semanas aquí en el distrito. Entonces, ahora estamos trabajando en un proyecto para el 2026 para tratar de incluir en centros donde existen pacientes como con los que yo trabajaba con discapacidad grave, una modalidad de tratamiento así. Y entonces el proyecto piloto va a ser aquí en el Distrito Norte y si tenemos éxito lo quieren llevar a todo el país, que es algo que yo nunca me hubiera imaginado que iba a pasar. Y ahora mi trabajo pues me permite que las cosas pues salgan y ya no se queden solo en mi clínica, ¿verdad? Sino que se, que se puedan extender más. Y recomendaciones. Primero, informarse sobre cómo es el proceso para convertir los títulos.
averiguar porque sí es un proceso complicado, mucho papeleo, importante ingresar la papelería correcta y no que en el camino tengan que parar el proceso porque faltaba papelería, que le ha pasado a algunos compañeros. Contactar inmigrantes así que hayan pasado por el proceso, no solo sirven de verdad como apoyo moral y de verdad ayuda a escuchar otras historias, sino que también eh, dan ciertos tips de cosas que le pueden ayudar. Aquí había una página donde uno hacía una suscripción y salían como, digamos, preguntas parecidas a las que se hacen en el examen. Yo no sabía. Entonces, sí es importante crear una red de contactos, conocer otros profesionales, ¿verdad? De nuestra área, del área en la que nos desempeñemos. Eh, Eso también es algo que me ayudó mucho. Tocar las puertas que sean necesarias, de verdad. Y lo más importante, no darse por vencido, seguir intentándolo. Y quizás hayan muchos no en el camino y el camino no sea tan fácil como uno pensó o salgan complicaciones que uno no esperó, pero al final de cuentas siempre llega un sí. Y eso era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Jennifer, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia como profesional en Israel, un país que para muchas puede sonar aún hasta con mayor dificultad el desarrollarse dentro de una carrera médica, porque como tú decías, hay ciertas carreras que requieren un proceso de homologación un poco más riguroso y siempre he visto que ya sea médicos o dentistas o fisioterapeutas, tienen este tipo de barreras. Pero muchas gracias por seguir adelante y yo te quería preguntar, ¿cuántos años pasaron entre que estabas organizando, cómo dijiste? Eh, Estabas organizando como las bodegas a pasar y ya ser la jefa del tema del Ministerio de Bienestar de Salud y como pasar a este éxito que ahora nos puedes contar y del cual estamos muy orgullosas y esperamos que Gracias. podamos publicarte en nuestra página de OST. Pasaron 7 años, 7 años, desde que yo llegué aquí en noviembre cumplí 9 años de estar acá. Entonces, 7 años desde que empecé en las bodegas hasta que llegué a supervisar el lugar. Es relativa, bueno, es bastante tiempo, pero es relativamente también rápido y felicidades por eso. Te quisiera preguntar una cosa más y después lo voy a abrir al público para ver si hay algunas preguntas y es si tú tuviste el apoyo de otros científicos o u otros médicos guatemaltecos u otra, mencionaste un poco acerca de eso, pero ¿cómo funcionó el hecho de tener una comunidad internacional para el desarrollo de tu carrera? Aquí en el país, la verdad que no me ayudó, digamos, mis contactos guatemaltecos, pero sí, o sea... Siempre me he mantenido en contacto con ellos y con la asociación y creo que el hecho de sentir el apoyo a la distancia y que a pesar de que aquí por el momento no tenía mi licencia, pero en mi país todavía era profesional, pues eso también ayudaba bastante. Gracias, Jennifer. Em, Quisiera abrirlo al público. No sé si existe alguna pregunta que quisieran hacerle a Jennifer. Clancy, adelante, Clancy.
Veamos si lo puso en el chat. Bueno, Perdone, es que no encontraba cómo volver al sonido. Ay, es que el internet. Hola, saludos desde Corea. Gracias, Jennifer, por compartir. Gusto saludarlas a todas. Veo May, Yuseli, porque Mayra, Yuseli, Camila. Gracias por la oportunidad de hablar. Mi pregunta es sobre el futuro. ¿Cuáles son los planes de Jennifer? Si no lo alcancé a escuchar porque nos compartió esa parte, ¿no? De construcción de su carrera y mi pregunta es, ¿cómo están los planes para, por ejemplo, el nuevo año? ¿Y cuánto tiempo planea quedarse donde está? Ajá, gracias, un gusto. De saludos de voz para todas. Gracias. Pues Gracias. por el momento, mis planes, como lo comenté, seguir desarrollando proyectos acá en el distrito del que estoy a cargo. Ahorita mi sueño y toda mi energía está enfocada en el proyecto este piloto que tenemos para implementar este tipo de tratamientos en todo el norte, pero en paralelo tenemos otros proyectos de desarrollo en el área de fisioterapia para el distrito. Eh, Quiero seguir en contacto con mi red de colegas en Guatemala y apoyar de la manera que se pueda a otros colegas. Muchas veces también me escriben o se abocan a mí cuando empiezan procesos de que se van a mudar a otro lugar, eh, con preguntas de cómo fue el proceso, de si fue tan difícil, de si se puede lograr y qué hice. Y pues en lo que yo pueda apoyar a Guatemala y a mis colegas por allá, siempre lo voy a hacer. Tengo ahí un par de ideas un poco locas. Aquí, por ejemplo, aquí del Ministerio de Salud, las personas con discapacidad reciben muchísima ayuda, sillas de ruedas y equipo para sus casas. Y muchas veces, pues cuando ese equipo ya no sirve, pero muchas veces ese equipo en buen estado, pues lo desechan. Y me ha tocado ver los lugares y encontrarme con sillas de ruedas y de todo. Y uno de mis sueños es agarrar todas esas sillas y mandarlas a Guatemala. Yo sé que no es tan fácil como suena, pero son del tipo de cosas que me gustaría poder hacer. En cuanto cuánto tiempo voy a estar aquí. Por el momento no tenemos planes de mudarnos, pero sí la situación ha sido un poco triste y complicada con todo esto de la guerra. Entonces siempre está ahí como la opción de en algún momento movernos, porque sí, pues nos tocó bastante duro, vivimos en el norte, aquí tuvimos bastante problema. Mi hija pasó como 3 meses que no recibía clases por Zoom, teníamos bombardeos todos los días, entonces sí fue complicado, pero por el momento aquí estamos y esos son los planes que tenemos. Gracias, Jennifer. Espero que la metodología que tú encontraste y que has implementado se implemente en muchos otros lugares de Israel, no solamente en el norte, y que tú seas una de las propulsoras de esa metodología. Y aquí hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo encontraste los contactos para hablar con gente que ya había estado en Israel? Eh, yo me metí a hacer mis búsquedas en grupos de Facebook y por todos lados. Me sirvió mucho y de verdad fue pura casualidad que cuando hice el primer examen y salí del examen choqueada con lo que había pasado y que no entendía y de todo, encontré un grupo de personas que estaban hablando en inglés afuera y cuando me acerqué a ellos eran todos fisioterapeutas que estaban en la misma situación y intercambiamos ahí teléfonos y poco a poco formamos un grupo que todavía a la fecha vamos ingresando ahí nuevos fisioterapistas que vienen al país, pero fue de verdad cuestión de casualidad, pero sí buscaba yo también por donde pudiera, preguntaba a personas que trabajaban aquí como fisioterapeutas, aunque la mayoría, pues en el área donde yo vivía, la mayoría eran personas que habían estudiado aquí.
pero sí, fue búsqueda y fue suerte, casualidad que haya encontrado a ese grupo y por lo menos saber que yo estaba en la situación que otros también. Y creo que dentro de tu presentación, pero tú podrías corroborar esto, tú mencionaste que cuando la primera vez que fuiste a hacer tu examen para volverte, para certificarte como fisioterapeuta en Israel, encontraste a un grupo de fisioterapeutas que hablaban inglés. Entonces no sé si ese fue un Eso, grupo, sí, ese es el grupito, ajá. ajá, y que luego se organizaron para ir a hablar a la radio. La verdad me parece impresionante todo el movimiento que hicieron y toda la negociación que también lograron tener con diferentes instituciones. Eh, me- Sí, ahí sí entró, como todos estaban en contacto con diferentes personas, algunos se pusieron en contacto con el Ministerio de Salud y un grupo fue a una reunión en el Ministerio de Salud. A mí fue la que me dieron la recomendación de escribir a este programa de radio y dije, bueno, nada pierdo con probar. Entonces me escribieron de regreso, se pusieron en contacto con varios de nosotros y estuvieron en contacto un par de meses hasta que al final nos invitaron a la radio y estaba ahí también la presidenta del área de fisioterapia del Ministerio de Salud, que es como la que está a cargo, digamos, de todo el asunto de las licencias. No sabíamos que iba a estar en la entrevista, pero ella también estaba ahí. Pero sí, así fue como se fue desenvolviendo todo. Creo que algo importante es saber de que habrán oportunidades en nuestra carrera que no sabemos que estamos en ellas hasta que estamos en ellas. Por ejemplo, cuando tú dijiste, bueno, voy a ir a hacer el examen y luego te encontraste a este grupo de personas. Pero lo importante es tomar ciertos pasos y luego las puertas se van abriendo de diferentes maneras, a través de una conversación o a través de, pues, la falta de comprender un examen. em, y así se van desencadenando diferentes oportunidades. Por lo que es importante que siempre tratemos de estar en espacios en donde sabemos que hay personas que, pues ya sea de la comunidad científica en nuestro caso, o de la comunidad médica, o de la comunidad de fisioterapeutas en tu caso, porque vamos a encontrar personas que nos van a poder mencionar deberías de escribir a este lugar o deberías de hacer esto. Entonces, ya eso nos abre nuestra mente a cuáles son los siguientes pasos y creo que esa es la ganancia que uno tiene de formar parte de comunidades científicas y muchas gracias por exponerlo porque eh, nosotros al final, todas nosotras estamos donde estamos, claro que por diligencia, perseverancia, trabajo fuerte, trabajo duro, pero también porque muchas personas nos han dado luces, diferentes luces de cómo hacer las cosas. Entonces, muchas gracias por exponer eso también. Em, ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay preguntas, me queda agradecerle a Jennifer por su disponibilidad de poder compartirnos acerca de su experiencia como eh, científica, como profesional en Israel. Te agradecemos mucho la vulnerabilidad y también las historias que tú nos contaste. Y sin más que decir, agradecerte y esperamos contar contigo en otras oportunidades para que nos sigas compartiendo de tus logros y como decía Clancy, de los que vienen. Muchas gracias. Ahí estoy leyendo algunos de los mensajes también. Muchísimas gracias. Sí, es complejo. Es Comparte complejo aquí. lo del idioma, Es súper complejo. pero qué bueno que ahora lo hablas y lo manejas. Todavía, o sea, a pesar de los años y de todo, siempre se siente uno un poco inseguro, sobre todo cuando me toca hablar frente a públicos y cosas así. Yo abro mis presentaciones diciendo así como, ya escucharon el acento, probablemente escuchen errores, pero voy a tratar de hablar lo más claro posible. Eso me ayuda un poco a bajar el estrés, porque sí, muchas veces.
habla uno con errores y hay gente que lo mira a uno o no entienden y uno en su cabeza pensó que dijo la frase súper clara y tal vez no lo entendieron, pero Ujú. sí es bien complejo y eso de sentirse de verdad analfabeta sin idioma totalmente, o sea, llegar al supermercado, la cosa más básica cuando vine, o sea, iba a escoger un shampoo y no sabía cuál era. Cosas así tan insignificantes que uno no les presta atención y de repente es como, wow. Sí, así es. Me pregunto cómo es ahora que tenemos la inteligencia artificial y cómo va a cambiar eso. Eh, Sí, desde ya pues ya es un poco más sencillo y Ujú, lo tiene uno ya más a la mano. claro. Muchísimas gracias, Jennifer, nuevamente. Quisiera que no terminara la conversación, No, gracias. No, pero pero la gracias. verdad que admirable, Jennifer, o sea, de verdad que no te hayas rendido sobre todo lo que te haya pasado, de que no te afectaban como las nuevas ideas y que al final lograste un cambio que tú no te imaginabas que era algo grande. La verdad, es muy admirable, o sea, la verdad, o sea, me inspira a mí para Gracias. seguir adelante y para no rendirme y saber de que como confía en ti y que siempre te es como a tu familia, que tu hermana siempre te estuvo apoyando. Eso la verdad sí, o sea, muy admirable como para irte a otro país y llegar a ser como tener un impacto en ese país en el cual no sabías y no entendías nada. La verdad, o sea, sí, wow, te da felicidades. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo escuchar eso. Gracias, Gracias, de Jennifer, por verdad. inspirarnos a todas. Gracias. Y no, qué lindo conocerlas también y saber que estamos todas en diferentes lugares, todas en nuestra lucha y avanzando. Me encanta de verdad que hayamos tenido la oportunidad y espero que nos podamos encontrar otras veces. Así va a ser. Muchas gracias. Solo para Yashel que comenta que se conectó tarde, pero se va a subir a YouTube el video, ¿verdad, Neri? Así es. Se va a subir a Ok. YouTube y luego vamos a promocionarlo también en nuestras redes. Gracias, Yashel. Ok, hasta luego, chicas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. un gusto conocerte, Jennifer. Gracias, igual.